La ausencia que nadie nota. Había mucha gente alrededor. Algunos se acercaban con hambre de sentido, otros, con la costumbre de juzgar. Unos escuchaban con el corazón abierto, otros, con los brazos cruzados. Yo los veía a todos. Veía también lo que no se decía, lo que se ocultaba detrás de miradas seguras y palabras correctas. Fue entonces cuando les hablé de una oveja. No comencé hablando del rebaño completo, ni del cuidado del pastor, ni de la celebración final. Comencé por la ausencia. Porque así empieza casi todo lo que duele, no con un grito, sino con un vacío que tarda en notarse. Había un pastor que tenía 100 ovejas. 100 vidas bajo su cuidado. 100 respiraciones distintas, 100 pasos desiguales, 100 historias pequeñas que solo él conocía. Para muchos, 100 es un número completo. Para mí, era un número vulnerable. Porque basta que una falte para que el todo ya no sea el mismo. La oveja no se perdió de golpe. No despertó una mañana con la intención de alejarse. No decidió romper con el rebaño ni desafiar al pastor. Se fue quedando atrás. Tal vez por cansancio. Tal vez por distracción. Tal vez porque el terreno se volvió más áspero y el paso se hizo lento. A veces, perderse no es un acto de rebeldía, sino una consecuencia del desgaste. La oveja no sabía que se estaba perdiendo. Seguía caminando, siguiendo olores familiares, buscando alimento, confiando en que el sonido del rebaño volvería a alcanzarla. Pero el sonido se fue apagando. Y cuando quiso mirar atrás, ya no lo escuchaba. Así ocurre también con el corazón humano. No siempre se aleja por orgullo. A veces se aleja por heridas no atendidas, por silencios acumulados, por cansancio interior. A veces se pierde sin darse cuenta. El campo seguía siendo amplio, pero ya no era seguro. La noche comenzaba a descender, y con ella el frío. La oveja lo sintió en el cuerpo. Se detuvo. El balido salió débil. No era un llamado fuerte. Era apenas un sonido que buscaba compañía. Pero nadie parecía escuchar. Desde lejos, el rebaño seguía avanzando. 99 ovejas caminaban juntas. Desde cierta lógica, todo estaba bien. El grupo estaba casi completo. El movimiento continuaba. No había alarma. No había urgencia visible. Pero el pastor sabía. El pastor siempre sabe cuando falta una. No porque cuente números por costumbre, sino porque reconoce presencias. La ausencia no es una cifra. Es un espacio vacío en el corazón de quien cuida. El pastor se detuvo. Observó el horizonte. Escuchó con atención. No escuchó el balido, pero percibió el silencio distinto que deja una vida cuando ya no está donde debería estar. Dejó a las 99 en un lugar seguro. No por descuido, sino porque sabía que la seguridad no es solo permanecer juntos, sino saber que alguien no será olvidado. Muchos no entienden esta decisión. Muchos piensan que dejar a 99 por una es una imprudencia. Una falta de cálculo. Un riesgo innecesario. Pero el amor no se rige por porcentajes. No hace balances. No decide según la mayoría. El amor reconoce el valor de uno solo. El pastor comenzó a caminar en dirección opuesta. El terreno era incierto. Las piedras se acumulaban. El camino no estaba trazado. No había garantías de éxito. No sabía cuánto tiempo llevaría a encontrarla. No sabía en qué estado estaría. Sabía solo una cosa, no podía seguir adelante como si nada faltara. Mientras caminaba, la noche avanzaba. El frío se hacía más intenso. El silencio del campo se volvía más profundo. Cada paso era una decisión renovada. Buscar no era cómodo. Buscar implicaba exponerse, cansarse, arriesgarse. El pastor no gritaba el nombre de la oveja. No la llamaba con reproches. No le reclamaba su ausencia. Caminaba atento, escuchando, observando, dispuesto a reconocerla incluso si apenas podía sostenerse en pie. Mientras tanto, la oveja estaba inmóvil. El miedo comenzaba a apoderarse de ella. No comprendía cómo había llegado tan lejos. No entendía en qué momento había perdido el rumbo. El entorno ya no le resultaba familiar. Cada sombra parecía una amenaza. El cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la soledad. El miedo no siempre nace del peligro inmediato. A veces nace de sentirse invisible. La oveja no sabía que estaba siendo buscada. No tenía forma de saberlo. Desde su lugar, solo percibía abandono. Desde su lugar, el silencio parecía definitivo. Así también ocurre con quienes se sienten lejos. No saben que alguien camina hacia ellos. No saben que su ausencia ha sido notada.
No saben que hay un amor que no sigue adelante sin ellos. El pastor continuaba. Cada paso era una afirmación silenciosa, tú importas. No porque seas perfecta. No porque hayas seguido el camino sin desviarte. Importas porque eres mía. El tiempo pasaba. El cansancio se acumulaba. El cuerpo del pastor también sentía el peso de la búsqueda. El amor no lo eximía del esfuerzo. Lo sostenía dentro de él. De pronto, un sonido. Débil. Casi imperceptible. No era un llamado fuerte. Era apenas un gemido, una presencia que no podía hacerse notar de otra manera. El pastor se detuvo. Escuchó de nuevo. Ajustó el rumbo. Caminó hacia ese sonido como quien se acerca a algo sagrado. Allí estaba la oveja. En el suelo. Exhausta. Temblando. No levantó la mirada. No se acercó. No explicó nada. No tenía fuerzas para hacerlo. El pastor no le habló con palabras largas. No le pidió cuentas. No le preguntó por qué se había ido. No le recordó los peligros. No le hizo sentir vergüenza. Se inclinó. La tomó con cuidado. La cargó sobre sus hombros. El peso no fue un problema. Era una alegría. La oveja no caminó de regreso. No podía. Fue llevada. El cuerpo del pastor absorbió el cansancio que ella ya no podía sostener. Cada paso de regreso era distinto al de la búsqueda. Ahora no caminaba solo. Caminaba con alguien a quien había encontrado. El regreso no fue rápido. Tampoco triunfal. Fue silencioso, firme, lleno de presencia. La oveja sentía el calor. Sentía el movimiento. Sentía que ya no estaba sola. No necesitaba entender nada más. Cuando llegaron al lugar donde estaban las 99, no hubo reproches. No hubo comparación. No hubo discurso. Hubo alegría. Porque encontrar lo que se había perdido no es un acto de eficiencia. Es un acto de amor que se permite celebrar. Les conté esta historia porque muchos se sentían seguros por estar dentro. Porque otros se sentían perdidos por estar fuera. Porque algunos pensaban que ya no importaban. Y porque otros creían que el amor se mide por el comportamiento. La oveja nunca dejó de pertenecer. El pastor nunca dejó de buscar. Y así es el reino que yo les hablo. No un lugar donde se premia a los que no se pierden, sino un espacio donde nadie queda fuera del corazón de quien ama. El silencio volvió a caer. Algunos entendieron. Otros no. Pero la historia quedó sembrada. Perderse sin querer. La oveja no había planeado alejarse. No había tomado una decisión consciente de abandonar al pastor ni al rebaño. Su pérdida no nació del rechazo, sino del desgaste. Caminaba como había caminado siempre, siguiendo lo que parecía familiar, confiando en que el rumbo era correcto. Pero el terreno cambia sin avisar, y el cansancio también. A veces basta un momento de distracción. Una hierba distinta. Un sonido que llama la atención. Un paso que se da un poco más lento que los demás. No es necesario un gran error para quedar atrás. Lo pequeño, cuando se acumula, termina separando. Así ocurre también con el corazón humano. No siempre se pierde por desobediencia. Muchas veces se pierde por cansancio de sostenerse fuerte, por acostumbrarse a callar, por aprender a sobrevivir sin pedir ayuda. Se pierde cuando deja de escuchar su propia necesidad y continúa avanzando por inercia, creyendo que todo sigue igual. La oveja caminó más despacio. El cuerpo ya no respondía con la misma ligereza. El día había sido largo. El sol había sido intenso. El terreno había exigido más de lo esperado. Cada paso requería un esfuerzo mayor, pero ella no se detenía. Seguir parecía más seguro que reconocer el agotamiento. El rebaño avanzaba. El ritmo colectivo no se ajusta siempre al ritmo del más débil. No por maldad, sino por desconocimiento. Cuando muchos caminan juntos, no siempre se nota quién comienza a quedarse atrás. La oveja levantó la cabeza buscando una señal. Un sonido conocido. Una presencia cercana. Pero el ruido del grupo ya no llegaba con claridad. El viento llevaba los ecos en otra dirección. El espacio se sentía más amplio y más vacío al mismo tiempo. El miedo no apareció de inmediato. Primero apareció la confusión. Luego la inquietud. Después, la certeza silenciosa de estar sola. Quedarse atrás no siempre se vive como una tragedia inmediata. A veces se vive como un desconcierto que va creciendo lentamente. Un no saber dónde se está. Un no reconocer el camino. Un no entender en qué momento todo cambió. La oveja intentó volver sobre sus pasos. Pero el terreno ya no era claro. Las huellas se mezclaban. Las piedras se repetían.
El paisaje se volvía uniforme. Avanzar o retroceder parecía conducir al mismo lugar, a la incertidumbre. En ese momento, el cuerpo comenzó a temblar. No solo por el frío que descendía con la tarde, sino por la ausencia de referencias. La seguridad no se pierde solo cuando aparece el peligro. Se pierde cuando desaparece la compañía. La oveja baló. No fue un llamado fuerte. No fue un grito de auxilio. Fue una expresión del cansancio. Un sonido breve, casi tímido, como si no quisiera molestar. Como si no estuviera segura de merecer ser escuchada. El silencio respondió. Ese silencio no era castigo. Era distancia. Y la distancia duele más cuando no se entiende. Muchas veces, quienes se pierden no lo hacen por rebeldía, sino por creer que deben arreglársela solos. Por pensar que su debilidad no es digna de ser mostrada. Por aprender, poco a poco, a caminar sin apoyo. La oveja se detuvo. El cuerpo ya no podía más. El suelo estaba frío. Las piedras lastimaban. Permanecer de pie requería una fuerza que ya no tenía. Acostarse parecía peligroso, pero levantarse era imposible. Allí, en ese punto, la oveja no pensó en el rebaño ni en el pastor. Pensó solo en resistir. En pasar la noche. En no desaparecer del todo. El miedo se volvió más denso cuando comenzó a oscurecer. Las sombras se alargaban. Los sonidos cambiaban. El campo ya no era el mismo que durante el día. Lo desconocido se hacía presente sin anunciarse. El corazón de la oveja latía rápido. El cuerpo estaba tenso. El alma, si pudiera nombrarse así, se sentía pequeña. No había fuerza para huir ni claridad para decidir. Solo quedaba esperar. Esperar sin saber si alguien vendría. Así se sienten muchos cuando se pierden. No sienten rabia. No sienten desafío. Sienten una mezcla de vergüenza y temor. Vergüenza por haberse quedado atrás. Temor de que nadie note su ausencia. La oveja no sabía que el pastor había detenido su camino. No sabía que las 99 estaban a salvo. No sabía que alguien había elegido caminar hacia la noche por ella. Desde su lugar, la historia parecía terminar allí. Pero el amor no depende de ser visto para actuar. El pastor ya había tomado la decisión. Había dejado lo que estaba completo para buscar lo que estaba faltando. No porque lo completo no importara, sino porque lo incompleto no podía ser ignorado. Mientras la oveja permanecía inmóvil, el pastor avanzaba. Cada paso lo alejaba de la seguridad visible y lo acercaba a la incertidumbre. El camino no estaba marcado. No había señales claras. Solo la intuición de quien conoce a los suyos. El pastor caminaba escuchando. No con ansiedad, sino con atención. Sabía que no encontraría una oveja fuerte ni erguida. Buscaba una presencia frágil, un sonido débil, una vida que apenas podía sostenerse. La oveja, agotada, cerró los ojos por un momento. No era sueño. Era rendición. No tenía fuerzas para seguir vigilando. Permanecer despierta se había vuelto demasiado pesado. El camino de la búsqueda ya estaba en marcha. Perderse sin querer no anula el valor de quien se pierde. El cansancio no cancela la pertenencia. La debilidad no interrumpe el amor. La historia continuaba avanzando, incluso cuando la oveja ya no podía hacerlo por sí misma. El valor de uno solo. Cuando relaté la historia de la oveja, muchos pensaron que el centro estaba en la pérdida o en la búsqueda. Sin embargo, el corazón de todos se encuentra en algo más profundo, el valor que no depende del número ni del comportamiento, sino de la pertenencia. El sentido de esta parábola no nace del drama del extravío, sino de la decisión que el amor toma frente a la ausencia. Había 99 ovejas juntas. Caminaban protegidas, compartiendo el mismo rumbo, el mismo paso, la misma seguridad. Desde cualquier mirada práctica, el rebaño estaba completo. Nada parecía urgente. Nada parecía roto. El movimiento podía continuar sin interrupciones. Pero para el pastor, la ausencia no era una cifra menor. No era un detalle estadístico. Era un espacio vacío que alteraba todo. El rebaño ya no era 100. Y mientras faltara una, el camino no podía continuar del mismo modo. El pastor no se detuvo porque dudara de su cuidado, ni porque desconfiara de las 99. Se detuvo porque conocía a cada una. Porque el vínculo no se basa en la cantidad, sino en el reconocimiento. Cuando alguien cuida de verdad, percibe lo que falta incluso cuando nadie más lo nota. Por eso tomó una decisión que a muchos les resulta incomprensible. Dejó a las que estaban seguras y se dirigió hacia la incertidumbre. No lo hizo desde la imprudencia, sino desde una claridad interior que no necesitaba justificación.
Sabía que las 99 podían esperar. La que faltaba no. El camino que eligió no ofrecía garantías. El terreno era irregular, la noche avanzaba y el cansancio comenzaba a sentirse en el cuerpo. Aún así, el pastor no dudó. No porque ignorara el riesgo, sino porque el amor no se paraliza frente a él. Hay decisiones que no se toman desde el cálculo, sino desde la fidelidad. Mientras avanzaba, el silencio se hacía más profundo. El campo, que durante el día parecía amplio y abierto, se volvía incierto. Cada sonido cobraba otro significado. Cada sombra podía ocultar peligro. El pastor caminaba atento, no con temor, sino con una presencia plena, como quien sabe que cada paso tiene sentido aunque no se vea el final. No buscaba una oveja fuerte ni alerta. Sabía que, si estaba viva, estaría agotada. Sabía que no podría volver por sí misma. La búsqueda no consistía en señalar el camino, sino en hacerse cargo del regreso. Esa es una diferencia que muchos pasan por alto. Hay amores que esperan que el otro se recomponga antes de acercarse. Hay vínculos que exigen fortaleza para merecer compañía. Pero el amor del que hablo no espera recuperación previa. Se acerca precisamente cuando ya no hay fuerzas. El pastor avanzaba escuchando con atención. No buscaba un llamado claro, sino una señal mínima. No esperaba un sonido fuerte, sino una presencia frágil. El amor aprende a reconocer lo pequeño, lo casi imperceptible, lo que apenas puede sostenerse. Y entonces la encontró. La oveja no estaba de pie ni preparada para moverse. Estaba en el suelo, vencida por el cansancio, con el cuerpo temblando y la respiración agitada. No había palabras en esa escena. No había explicaciones posibles. Todo lo que se necesitaba decir estaba contenido en el gesto que siguió. El pastor se inclinó. No permaneció erguido. No habló desde la distancia. Bajó hasta donde ella estaba. Tocó con cuidado, asegurando primero la presencia antes de cualquier movimiento. En ese gesto no había juicio ni reproche. Solo reconocimiento. La oveja no reaccionó de inmediato. No celebró. No comprendió. Estaba demasiado agotada para hacerlo. Y aún así, fue sostenida. El amor no necesita ser entendido para actuar. El pastor la levantó con cuidado. Ajustó su cuerpo para cargarla. Sintió el peso, pero no lo vivió como una carga. El esfuerzo no se transformó en queja. El sentido estaba en haberla encontrado. El regreso fue distinto a la búsqueda. No fue rápido ni ligero. Fue firme. Cada paso llevaba ahora una vida que ya no podía caminar sola. El pastor no apresuró el ritmo. No convirtió el regreso en una demostración. Caminó con la misma atención con la que había buscado. La oveja sentía el movimiento. Sentía el calor del cuerpo que la sostenía. Sentía que ya no estaba expuesta al frío ni a la soledad. No necesitaba comprender cómo había llegado allí ni qué había hecho mal. Ser sostenida era suficiente. Así ocurre cuando alguien es alcanzado por un amor que no exige explicaciones. El regreso no estuvo acompañado de discursos. No hubo advertencias ni promesas. No se habló del error ni del peligro evitado. El lenguaje no era necesario. La presencia lo ocupaba todo. Cuando llegaron al lugar donde estaban las 99, no hubo tensión ni comparación. Nadie señaló a la oveja. Nadie midió su estado frente al de las demás. Nadie utilizó su historia como advertencia. El centro no estuvo en la pérdida pasada, sino en el encuentro presente. El pastor compartió la alegría. Llamó a otros, no para subrayar lo ocurrido, sino para celebrar. El amor que encuentra no se encierra. Invita. Comparte. Se expande. Algunos no comprendieron esa alegría. Les parecía desproporcionada. No entendían por qué tanto gozo por una sola. Veían el número, no el vínculo. Observaban el conjunto, pero no la ausencia que había sido llenada. Por eso conté esta historia. Porque hay quienes se sienten seguros por permanecer dentro, pero no saben mirar lo que falta. Porque hay quienes se sienten lejos y creen que ya no importan. Porque muchos han aprendido a pensar que el amor se mide por el comportamiento, por la constancia o por la fuerza. La oveja no fue importante porque regresó. Regresó porque siempre había sido importante. El pastor no cambió su rumbo por impulso. Lo hizo porque su cuidado no admite ausencias como algo aceptable. El reino del que hablo no se construye premiando a quienes nunca se extravían. Se revela en la decisión de no abandonar a quien se ha quedado atrás. No se rige por la lógica del mérito, sino por la fidelidad a la pertenencia. El camino de regreso no comienza con culpa ni con exigencia.
Comienza con una presencia que se acerca sin condiciones y con un gesto que dice, sin palabras, que nadie queda fuera del cuidado de quien ama. Así se comprende el valor de uno solo. No como idea, sino como decisión vivida. Una decisión que interrumpe la marcha, atraviesa la noche y regresa cargando aquello que no podía volver por sí mismo. Y en ese gesto silencioso, todo encuentra su sentido. El pastor que se detiene. Cuando continué hablando, muchos seguían pensando en la oveja. En su cansancio, en su miedo, en su fragilidad. Pero el corazón de la parábola no se detiene ahí. Se abre hacia otro lugar. Porque tan importante como la oveja que se pierde es el pastor que se detiene. El pastor no siguió caminando por inercia. No permitió que el movimiento del grupo lo arrastrara hacia adelante. No se dejó llevar por la comodidad de lo que ya estaba en orden. Se detuvo. Y detenerse, cuando todo parece funcionar, es una de las decisiones más difíciles. Detenerse implica mirar con atención. Implica reconocer que algo falta aunque no sea evidente. Implica aceptar que el camino debe interrumpirse, que el ritmo debe cambiar, que la dirección necesita ser revisada. El pastor no se detuvo por duda, sino por conciencia. Sabía que cuidar no es solo proteger lo que permanece, sino responsabilizarse por lo que se ha extraviado. Sabía que avanzar sin uno de los suyos no era avanzar completo. Mientras el rebaño esperaba, el pastor quedó a solas con su decisión. No hubo voces que lo empujaran a ir en una u otra dirección. No hubo consenso. El cuidado verdadero no siempre es comprendido ni acompañado. A veces se ejerce en soledad. El pastor miró el campo. Miró el cielo que comenzaba a cambiar de color. Sintió el paso del tiempo. Sabía que la búsqueda no sería breve. Sabía que no había garantías. Aún así, eligió ir. Eligió ir porque eso es lo que hace quien ama de verdad. El camino hacia la oveja no estaba trazado. No había huellas claras. No había señales que indicaran la dirección correcta. El pastor caminaba guiado por la memoria, por la intuición, por el conocimiento profundo de aquellos a quienes cuidaba. Cada paso era una apuesta silenciosa. Mientras avanzaba, el rebaño quedaba atrás. Las 99 permanecían juntas, protegidas, estables. Desde lejos, todo seguía en orden. Desde lejos, nadie notaba la ausencia. Pero el pastor sabía que el orden visible no siempre refleja la verdad del cuidado. Muchas veces, lo que parece estable solo lo es porque alguien ha decidido asumir el riesgo de ir hacia lo inestable. El pastor caminaba sin apuro, pero sin pausa. No corría, porque correr habría significado perder la atención. No se detenía, porque detenerse habría significado renunciar. Avanzaba con un ritmo sostenido, como quien sabe que la constancia es más importante que la velocidad. El terreno se volvía más áspero. Las piedras se multiplicaban. El cuerpo sentía el cansancio. La noche descendía poco a poco. El pastor no ignoraba estos signos. Los asumía como parte del camino. El amor no niega el esfuerzo, lo atraviesa. Buscar no es un acto romántico. Es una tarea concreta. Exige tiempo, desgaste, exposición. Exige aceptar que no todo saldrá como se espera. El pastor lo sabía. Y aún así, seguía. Mientras tanto, la oveja permanecía inmóvil, sin saber que alguien había cambiado su rumbo por ella. Desde su lugar, no había señales de esperanza. Solo frío, oscuridad y silencio. El amor ya estaba en camino, pero todavía no se hacía sentir. Así ocurre muchas veces. El amor actúa antes de ser percibido. Se mueve incluso cuando quien lo necesita no puede reconocerlo. No espera ser visto para comenzar. El pastor escuchaba con atención. No buscaba sonidos claros ni llamados fuertes. Sabía que la oveja no tendría fuerzas para gritar. Estaba atento a lo mínimo, un movimiento leve, una respiración irregular, un sonido casi apagado. El cuidado afina los sentidos. La búsqueda no estaba guiada por la ansiedad, sino por la certeza de que la oveja existía y que su vida importaba. No buscaba una idea ni un símbolo. Buscaba a alguien concreto. Mientras caminaba, el pastor no pensaba en el juicio de otros. No se preguntaba qué dirían al saber que había dejado el rebaño. No se justificaba. El amor no necesita explicar sus decisiones cuando sabe que son verdaderas. Hay momentos en que cuidar implica incomodar. Implica ir contra la lógica aceptada. Implica elegir lo que no da prestigio ni reconocimiento. El pastor aceptó esa incomodidad sin hacer de ella un problema. Cada paso era un acto de fidelidad. Fidelidad no a una norma, sino a una relación.
Fidelidad no a una idea abstracta, sino a una vida concreta. El pastor no cuidaba un sistema. Cuidaba personas, aunque fueran llamadas ovejas. El camino se hacía más estrecho. La oscuridad más profunda. El frío más intenso. El cuerpo pedía descanso. La mente podía haber comenzado a dudar. Pero el corazón permanecía claro. No porque no hubiera cansancio, sino porque el sentido no se había perdido. Buscar cuando todo invita a detenerse es una forma de amor que no se aprende fácilmente. No se enseña con palabras. Se aprende caminando. El pastor no sabía cuándo encontraría a la oveja. No sabía si llegaría a tiempo. No sabía en qué estado la hallaría. Sabía solo que no podía regresar sin haberlo intentado todo. Ese conocimiento era suficiente. Mientras avanzaba, el silencio no lo intimidaba. Lo acompañaba. No necesitaba llenar el camino con pensamientos ni con palabras. Cada paso hablaba por sí mismo. Cada decisión confirmaba la anterior. El pastor no buscaba salvar su imagen. Buscaba preservar una vida. En esa elección se revela algo esencial. El amor verdadero no actúa para ser reconocido. Actúa porque no sabe hacer otra cosa cuando alguien falta. Por eso, el centro de la parábola no está solo en la oveja que se pierde, sino en el pastor que se detiene y cambia su rumbo. En el que no continúa como si todo estuviera bien. En el que reconoce que el cuidado auténtico no es automático, sino consciente. El pastor no avanzó hasta encontrar, sino que encontró porque avanzó. No esperó condiciones ideales. No esperó seguridad. No esperó confirmaciones. Se puso en camino con lo que tenía, su atención, su memoria, su compromiso. Así se comprende el amor del que hablo. No como una emoción pasajera, sino como una decisión sostenida. No como un sentimiento que depende de la respuesta del otro, sino como una presencia que se ofrece incluso cuando no es percibida. El camino seguía. La noche estaba cerrada. La oveja aún no sabía que alguien se acercaba. Pero la búsqueda ya había comenzado, y eso cambiaba todo, aunque todavía no fuera visible. El pastor seguía caminando. Y en ese caminar silencioso, el amor ya estaba obrando. Buscar hasta encontrar. El pastor siguió caminando. No había prisa en sus pasos, pero tampoco vacilación. Cada movimiento nacía de una decisión ya tomada. No avanzaba para comprobar algo ni para convencerse. Avanzaba porque había elegido no abandonar a quien faltaba. El campo se extendía sin ofrecer señales claras. La tierra era dura, irregular, marcada por desniveles que exigían atención constante. El cuerpo sentía el esfuerzo acumulado, pero el pastor no lo interpretaba como un obstáculo, sino como parte del camino. Buscar no era una idea elevada, era una acción concreta que se sostenía con el cuerpo entero. El silencio acompañaba. No era un silencio vacío, sino uno cargado de vida oculta. El pastor sabía que, aunque no escuchara nada, la oveja seguía allí en algún lugar. Esa certeza no nacía de una garantía externa, sino del vínculo. Cuando se conoce de verdad, no se duda de la existencia del otro, incluso cuando no se le ve. El pastor caminaba recordando. Recordaba el modo en que esa oveja se movía, el ritmo de su paso, la forma en que solía rezagarse cuando el día era largo. No era un recuerdo idealizado. Era una memoria viva, tejida en la convivencia cotidiana. El cuidado se alimenta de ese tipo de memoria, una que no reduce al otro a un número ni a una función. Mientras avanzaba, el pastor no se distraía con pensamientos ajenos al camino. No repasaba explicaciones ni elaboraba juicios. No se preguntaba cómo había ocurrido la pérdida ni en qué momento exacto. El pastor sabía que la oveja no se movería hacia él. Sabía que, si seguía con vida, estaría inmóvil o apenas respirando. Por eso no buscaba movimiento. Buscaba presencia. Algo que rompiera apenas el silencio. Algo que no llamara la atención de quien pasa rápido, pero sí de quien camina con cuidado. El viento se levantó por momentos. Traía consigo sonidos lejanos que podían confundir. El pastor no se dejaba llevar por cada eco. Escuchaba sin apresurarse. Diferenciar lo real de lo que solo parece serlo requiere paciencia. El amor que busca aprende a esperar incluso dentro de la urgencia. El cuerpo comenzaba a sentir el frío. La noche ya estaba instalada. El cielo se había oscurecido por completo. No había luz suficiente para distinguir con claridad el terreno. Aún así, el pastor no se detenía. No avanzaba a ciegas, sino con una confianza que no dependía de la visibilidad. Buscar hasta encontrar no es insistencia ciega. Es fidelidad sostenida. El pastor sabía que encontrar no era solo localizar.
Era reconocer. Y para reconocer, hacía falta estar presente por completo. No bastaba con pasar cerca. No bastaba con mirar de lejos. Había que acercarse lo suficiente como para no confundir una piedra con un cuerpo cansado, ni un sonido del viento con una respiración débil. La noche avanzaba, y con ella la sensación de límite. El cuerpo humano no es infinito. El cansancio se acumula. El frío cala. La mente puede comenzar a sugerir que es suficiente, que quizás sea mejor volver, que tal vez ya no haya nada que hacer. El pastor conocía esas sensaciones, pero no les daba el control. No porque ignorara el cansancio, sino porque el sentido era más fuerte. Buscar hasta encontrar no es una tarea heroica. Es una perseverancia silenciosa. No se sostiene en la emoción, sino en la decisión. No se alimenta de resultados inmediatos, sino de la convicción de que la vida buscada sigue siendo valiosa, aun si no llega a ser encontrada. El pastor avanzó hacia una zona más rocosa. El terreno allí era más peligroso. Cada paso debía ser medido. Un error podía significar una caída. El riesgo no desaparecía, pero el cuidado lo volvía consciente. El amor no elimina el peligro, aprende a moverse dentro de él. Fue entonces cuando el sonido volvió a aparecer. No fue claro. No fue fuerte. No fue un llamado. Fue una interrupción mínima en el silencio. Algo que no encajaba del todo con el entorno. El pastor se detuvo. No se apresuró. Escuchó de nuevo. Ajustó su respiración. Se permitió estar completamente presente. El sonido se repitió, apenas. El pastor cambió la dirección. Se acercó despacio. No quería asustar. No quería imponer su presencia de golpe. Sabía que la oveja estaba frágil. Que cualquier sobresalto podía ser demasiado. Allí estaba. El cuerpo de la oveja apenas se distinguía entre las sombras. Estaba encogida, con el cuerpo rígido por el frío y el agotamiento. La respiración era irregular. No había fuerza para incorporarse. No había energía para balar con claridad. La vida estaba allí, pero apenas sostenida. El pastor se inclinó con cuidado. No habló. No necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente. Se acercó lo necesario para que la oveja sintiera el calor, para que supiera, sin comprenderlo del todo, que ya no estaba sola. Buscar hasta encontrar no culmina en una explicación, sino en un encuentro. El pastor tocó con suavidad. Aseguró primero que la oveja respirara. Que el cuerpo respondiera, aunque fuera débilmente. No hubo reproche en ese gesto. No hubo urgencia por levantarla. El cuidado verdadero no apresura lo que está frágil. El pastor esperó un momento. Permitió que la oveja se calmara. Que su cuerpo dejara de temblar un poco. Que la respiración se estabilizara. El tiempo de la búsqueda no termina en el hallazgo, continúa en el modo en que se acompaña después. Luego, con un movimiento firme y cuidadoso, el pastor la levantó. Ajustó su cuerpo para sostener el peso. La colocó sobre sus hombros. No lo hizo como quien carga algo incómodo, sino como quien asume una responsabilidad que ya había aceptado desde el inicio del camino. El peso era real. El cansancio no desapareció. Pero el sentido se volvió pleno. El esfuerzo ya no era incertidumbre, era regreso. Buscar hasta encontrar no es solo llegar. Es hacerse cargo de lo que se encuentra. El pastor comenzó el camino de vuelta. No eligió el trayecto más corto, sino el más seguro. Cada paso era medido. El cuerpo de la oveja descansaba sobre él, sostenido por una presencia que no exigía nada a cambio. La oveja no reaccionó con palabras. No podía. No necesitaba hacerlo. Su cuerpo respondía a la seguridad. Al calor. Al ritmo constante del regreso. La confianza no se expresó como emoción, sino como descanso. El camino de regreso no borró la noche ni el frío. Pero ya no eran amenaza. Había dirección. Había compañía. Había sostén. El pastor caminaba sin apuro. No había prisa por llegar. Lo importante ya había ocurrido. La vida había sido encontrada. Ahora solo quedaba acompañarla hasta un lugar seguro. Buscar hasta encontrar no se mide por la rapidez, sino por la fidelidad al final. Cuando el pastor divisó el lugar donde estaban las 99, no sintió alivio, sino alegría serena. No porque el riesgo hubiera terminado, sino porque el cuidado había sido completo. Nada había quedado a medias. El rebaño seguía allí. Protegido. Estable. No había caos ni desorden. Todo estaba en su lugar. Y ahora, también la oveja que había faltado. El pastor no anunció su llegada con palabras fuertes. No necesitaba hacerlo.
La presencia hablaba por sí misma. El cuidado había atravesado la noche y regresaba cargando una vida. Buscar hasta encontrar es una forma de amor que no se rinde ante el cansancio, que no se detiene por la incomodidad y que no exige resultados inmediatos para continuar. Es un amor que sabe que el valor de una vida no disminuye por el tiempo que toma alcanzarla. Por eso esta parábola no habla de un pastor que busca un momento y luego vuelve. Habla de alguien que continúa hasta encontrar. Porque el amor del que hablo no abandona a mitad del camino. La alegría que no hace ruido. Cuando terminé de hablar de la búsqueda, muchos esperaban una explicación. Querían saber por qué el pastor había actuado así, qué sentido tenía dejar a tantas por una sola, qué enseñanza concreta debía extraerse. Pero la parábola no avanza hacia una justificación. Avanza hacia algo más simple y más profundo, la alegría que nace cuando lo perdido es encontrado. El pastor no regresó cansado ni resentido. Tampoco volvió orgulloso por haber logrado algo difícil. Regresó con una alegría serena, una alegría que no necesita elevar la voz para hacerse notar. No era la alegría del éxito, sino la del reencuentro. La oveja descansaba sobre sus hombros. No había palabras entre ellos. No había necesidad de explicaciones. El cuerpo de la oveja, sostenido, decía todo lo que hacía falta decir. El cuidado había cumplido su recorrido. Cuando llegaron al lugar donde estaban las 99, el ambiente no se volvió tenso. No hubo reproches ni preguntas. El rebaño no fue interrumpido para señalar la ausencia pasada. El centro no estuvo en lo que había ocurrido, sino en lo que ahora estaba completo. El pastor llamó a otros. No para contar la dificultad del camino ni el cansancio del cuerpo. No para describir los peligros atravesados. Los llamó para compartir la alegría. Porque la alegría verdadera no se guarda como trofeo, se comparte como celebración silenciosa. Muchos no comprenden este gesto. Esperan que la corrección sea el centro. Esperan advertencias, normas, condiciones. Pero el amor que sana no comienza señalando el error. Comienza afirmando la vida. Por eso dije que hay más alegría por una sola oveja que vuelve que por muchas que nunca se perdieron. No porque unas valgan más que otras, sino porque el encuentro tiene un peso distinto. El regreso revela algo que la permanencia no necesita mostrar. La alegría del pastor no humilla a la oveja. No la expone. No la compara. No la utiliza como ejemplo. La alegría se dirige al hecho mismo de que ahora está a salvo, de que la ausencia ha sido abrazada, de que el cuidado ha llegado hasta el final. Esta alegría no es ruidosa porque no necesita convencer a nadie. No busca aprobación. No se mide por la reacción de los demás. Es completa en sí misma. Hay quienes miran esta escena y se sienten incómodos. No entienden por qué tanta atención para quien se perdió. No comprenden por qué no se subraya más el valor de los que permanecieron. No ven que el amor no funciona como un sistema de premios. El amor no disminuye al compartirse. No se agota al dirigirse hacia quien más lo necesita. No descuida a los demás cuando se inclina hacia uno solo. El amor verdadero ensancha el espacio para todos. La oveja no volvió caminando. No volvió fuerte. No volvió explicando su historia. Volvió sostenida. Y eso fue suficiente. Así ocurre también con quienes regresan a la vida después de haberse sentido lejos. No vuelven con discursos. No vuelven justificándose. Vuelven cansados, a veces confundidos, muchas veces en silencio. Y el amor que los recibe no les pide que expliquen lo que no pudieron sostener. Por eso esta parábola no habla de condiciones para el regreso. No establece requisitos. No describe procesos de reparación. Habla de un pastor que carga, de una oveja que descansa, y de una alegría que se comparte sin ruido. El reino del que hablo se parece a esto. No a un lugar donde se mide quien merece más, sino a un espacio donde la vida es cuidada incluso cuando se ha debilitado. No a una comunidad que celebra la perfección, sino a una que se alegra cuando alguien vuelve a sentirse sostenido. Muchos escucharon esta historia sin entenderla del todo. Algunos se sintieron cuestionados. Otros se sintieron aliviados. No todos estaban preparados para aceptar una alegría que no exige explicaciones. Pero la historia quedó allí, abierta, esperando ser habitada. Porque esta parábola no se comprende solo con la mente. Se reconoce cuando alguien se descubre en alguno de sus lugares. Cuando alguien se da cuenta de que ha sido oveja cansada. O cuando reconoce que ha sido parte del rebaño que no notó la ausencia. O cuando se descubre llamado a ser presencia que busca y sostiene. Este relato no termina con una conclusión cerrada. Continúa en cada corazón que se permite escuchar sin defensas.
Continúa en cada momento en que alguien se detiene al notar una ausencia. Continúa cada vez que el amor elige no seguir adelante como si nada faltara. Si esta historia está resonando en tu interior, si te reconoces en la búsqueda, en el cansancio o en el descanso que llega al ser sostenido, este espacio es para ti. Aquí seguimos compartiendo relatos y reflexiones que no imponen respuestas, sino que acompañan los procesos del alma con profundidad y respeto. Si deseas seguir caminando con nosotros, te invito a suscribirte al canal. De ese modo, este espacio puede seguir siendo un lugar de encuentro para quienes buscan sentido, consuelo y una fe que no exige perfección para amar. Seguimos avanzando juntos, con calma, dejando que cada historia haga su trabajo en silencio. Cuando la oveja es encontrada. Cuando hablé del encuentro, no quise presentar una escena extraordinaria ni un momento cargado de emoción visible. El encuentro entre el pastor y la oveja no fue un espectáculo. Fue algo mucho más sencillo y más profundo. Fue el instante en que una vida dejó de estar sola. La oveja no entendió lo que estaba ocurriendo. No reconoció de inmediato al pastor. No tuvo claridad para interpretar el gesto que se acercaba hacia ella en medio de la oscuridad. Su cuerpo estaba agotado y su atención fragmentada por el miedo. El encuentro no llegó como una revelación, sino como una presencia que se hizo cercana. Así sucede muchas veces cuando alguien es encontrado. No siempre hay conciencia inmediata. No siempre hay alivio instantáneo. A veces, lo primero que se experimenta es desconcierto. El cuerpo tarda en confiar. El corazón necesita tiempo para comprender que el peligro ha terminado. El pastor no se sorprendió por esa reacción. No esperaba gratitud ni reconocimiento. Sabía que la oveja no tenía fuerzas para responder. Por eso no habló. No explicó quién era ni por qué estaba allí. No pidió que se levantara. El encuentro no exigía palabras. El pastor se acercó con cuidado. No invadió. No tomó de inmediato. Se hizo presente primero. La presencia antecede siempre al gesto. Antes de cargar, el pastor permitió que la oveja sintiera que ya no estaba sola. Ese momento es decisivo. Antes de cualquier movimiento, antes de cualquier regreso, hay un instante en que la soledad se rompe. No con ruido, sino con cercanía. El miedo comienza a aflojar cuando alguien permanece sin exigir nada. La oveja seguía temblando. El frío no había desaparecido. El cansancio seguía siendo profundo. El cuerpo no se recupera de inmediato solo porque la amenaza ha terminado. El pastor lo sabía. No aceleró el proceso. No intentó corregir el estado de la oveja. Acompañó lo que estaba ocurriendo. El pastor tocó con suavidad. No para moverla, sino para afirmar la presencia. El contacto no fue brusco. No fue técnico. Fue humano. El cuidado se expresa también en la forma en que se toca. La oveja reaccionó apenas. No levantó la cabeza. No buscó incorporarse. Su cuerpo respondió con una respiración un poco más profunda. Era suficiente. No hacía falta más. El pastor esperó. El tiempo del encuentro no se mide por la eficiencia, sino por la necesidad de quien ha sido encontrado. El amor no impone su ritmo. Se ajusta. Cuando el pastor levantó a la oveja, lo hizo con atención. Ajustó su cuerpo para sostenerla sin causarle dolor. No la tomó como quien recoge algo caído, sino como quien asume una responsabilidad delicada. El peso no fue un inconveniente. Fue una confirmación de que la búsqueda había valido la pena. La oveja no caminó. No podía. Y no se le pidió que lo hiciera. El regreso comenzó en brazos del pastor, no sobre las propias fuerzas. El amor no exige recuperación previa para ofrecer sostén. Mientras avanzaban, el cuerpo de la oveja comenzó a relajarse. No por decisión consciente, sino porque el entorno había cambiado. El peligro ya no estaba alrededor. El movimiento era estable. El calor era constante. El miedo comenzaba a ceder espacio a algo nuevo, la confianza. La confianza no nace de una explicación. Nace de la experiencia de ser sostenido sin condiciones. El pastor caminaba con paso firme. No rápido, no lento. Ajustaba el ritmo a la carga que llevaba. Cada paso estaba pensado. El regreso no era una carrera, sino una continuidad del cuidado iniciado en la búsqueda. La noche seguía presente. El frío no había desaparecido. Pero ya no eran amenaza. Había dirección. Había compañía. Había un cuerpo que sostenía a otro cuerpo. Así ocurre cuando alguien es encontrado en medio de su extravío. El entorno no cambia de inmediato. Las circunstancias pueden seguir siendo difíciles. Pero algo esencial se transforma, la soledad se rompe.
El pastor no hablaba durante el regreso. No necesitaba hacerlo. Las palabras habrían sido innecesarias. El cuidado se estaba expresando de otra manera. A veces, el silencio es la forma más clara de amor. Cuando llegaron al lugar donde estaban las 99, no hubo interrupciones abruptas. El rebaño seguía tranquilo. No había caos. No había tensión. Todo estaba en su lugar. La oveja fue colocada con cuidado entre las demás. No como alguien que vuelve bajo observación, sino como alguien que pertenece. No se la separó. No se la examinó. No se la expuso. El pastor permaneció cerca. No se retiró de inmediato. Acompañó el momento hasta que la oveja estuvo realmente a salvo. El cuidado no termina cuando el peligro desaparece. Termina cuando la seguridad ha sido restablecida. La alegría apareció de manera natural. No fue exagerada. No necesitó proclamarse. Era una alegría tranquila, profunda, compartida. El tipo de alegría que nace cuando algo vuelve a su lugar. Esta alegría no depende de la perfección del proceso. No se apoya en que la oveja haya aprendido algo. No espera que el error no se repita. La alegría se sostiene en el hecho simple de que una vida ha sido resguardada. Por eso dije que hay más alegría por una oveja encontrada que por muchas que no se extraviaron. No porque unas valgan más que otras, sino porque el encuentro revela algo esencial. El amor no se conforma con la ausencia. El reino del que hablo se manifiesta en este tipo de gestos. No en grandes demostraciones, sino en decisiones silenciosas. No en discursos, sino en presencias que no abandonan. Cuando una vida es encontrada, no se la define por su extravío. Se la reconoce por su pertenencia. No se le recuerda el peligro pasado. Se la acompaña en el presente. La oveja no fue recibida como problema resuelto, sino como vida restaurada. No como advertencia, sino como motivo de cuidado renovado. Ese matiz cambia todo. Muchos escuchan esta historia y se preguntan qué deben hacer para no perderse. Otros se preguntan qué ocurre si vuelven a extraviarse. Pero la parábola no se centra en esas preguntas. Se centra en el pastor que busca y en la forma en que recibe. El centro no está en evitar la pérdida, sino en el modo en que el amor responde cuando ocurre. Esta historia no promete que nadie se perderá. Promete que nadie será dejado solo cuando eso suceda. No asegura camino sin dificultad. Asegura una presencia que no se retira. Cuando la oveja es encontrada, no se inicia una etapa de control. Se inicia una etapa de descanso. El descanso no como final del camino, sino como condición para seguir viviendo. La oveja no volvió fuerte. Volvió sostenida. Y eso fue suficiente. Así es el reino del que hablo. No un lugar donde se exige fortaleza constante, sino un espacio donde la fragilidad no cancela el cuidado. No una comunidad que celebra la permanencia impecable, sino una que se alegra cuando alguien vuelve a sentirse a salvo. La historia continúa, porque el amor que encuentra no se agota en el encuentro. Se convierte en una forma de estar, de mirar, de acompañar. Y ese modo de amar es el que transforma, sin ruido, el corazón de quien escucha. Por eso esta parábola no termina en el hallazgo. Se abre hacia algo más profundo, algo que sigue creciendo en quien se permite habitarla con honestidad. Cargar sobre los hombros. Cuando hablé del pastor que carga a la oveja, no lo hice como una imagen simbólica aislada. Lo hice porque ahí se revela algo que muchos no esperan escuchar. El amor no solo busca, también sostiene. No se limita a señalar el camino de regreso, se convierte en el camino mismo cuando ya no hay fuerzas para andar. La oveja no pidió ser cargada. No lo habría sabido hacer. Su cuerpo estaba demasiado cansado para formular una petición. A veces, la necesidad más profunda no sabe expresarse con palabras. Se manifiesta como quietud, como rendición, como imposibilidad. El pastor lo comprendió sin necesidad de explicaciones. Cargar no fue una humillación para la oveja. Tampoco fue una concesión temporal. Fue una respuesta natural a su estado. El cuidado verdadero no se impone desde arriba, se adapta a lo que la vida necesita en ese momento. Cuando el pastor acomodó a la oveja sobre sus hombros, ajustó su propio cuerpo. Cambió su centro de equilibrio. Asumió un peso que no le pertenecía, pero que aceptó como propio. No porque la oveja fuera incapaz para siempre, sino porque en ese instante no podía sostenerse. Eso es cargar, no sustituir la vida del otro, sino sostenerla mientras recupera su capacidad de seguir. El camino de regreso comenzó de esa manera. No con indicaciones, no con advertencias, no con condiciones. Comenzó con un cuerpo que se ofrece como apoyo. El pastor caminaba atento,
cuidando cada paso para no lastimar a quien llevaba consigo. No avanzaba pensando en llegar rápido, sino en llegar bien. La oveja sentía el movimiento. Sentía el vaivén del caminar. Sentía el calor que la rodeaba. El miedo que antes la mantenía tensa comenzaba a ceder. No porque hubiera desaparecido todo peligro, sino porque ya no estaba sola frente a él. Así ocurre cuando alguien es sostenido de verdad. El entorno no cambia de inmediato, pero la experiencia interior sí. La soledad se transforma. La amenaza pierde fuerza. El cuerpo empieza a confiar antes de que la mente lo comprenda. El pastor no hablaba durante el trayecto. No necesitaba hacerlo. El lenguaje del cuidado no siempre se expresa con palabras. A veces se manifiesta en el silencio que acompaña, en la constancia del paso, en la firmeza que no se retira. Mientras caminaban, el pastor no pensaba en el esfuerzo que implicaba cargar. No medía el peso ni calculaba el cansancio. El sentido estaba claro desde el inicio: llevar a salvo a quien no podía hacerlo por sí misma. Hay quienes piensan que cargar a otro genera dependencia. Confunden el sostén con el control. Pero el amor que sostiene no busca retener. Busca preservar la vida hasta que pueda volver a caminar. La oveja no perdió dignidad al ser cargada. La recuperó. Porque la dignidad no se mide por la autosuficiencia, sino por el valor que se reconoce incluso en la fragilidad. El camino avanzaba. La noche seguía presente. El frío no había desaparecido del todo. Pero cada paso afirmaba algo nuevo: el regreso estaba en marcha. No como promesa futura, sino como realidad presente. El pastor sentía el cansancio en su propio cuerpo. Los músculos se tensaban. La respiración se hacía más profunda. No ignoraba ese esfuerzo. Lo asumía como parte del cuidado. El amor no se ejerce desde la comodidad permanente. A veces exige cargar con lo que duele. Cargar implica aceptar que el ritmo cambia, que el camino se hace más lento, que el avance ya no responde a la urgencia, sino a la necesidad de quien es llevado. El pastor no se impacientó por eso. Comprendía que la vida no se restaura a la fuerza. La oveja, sobre los hombros, comenzó a descansar. No un descanso profundo, sino uno suficiente. El cuerpo dejó de temblar con tanta intensidad. La respiración se volvió más regular. El miedo se fue replegando. El descanso no era evasión, era recuperación. El descanso es posible cuando hay confianza. Y la confianza nace cuando alguien se hace cargo sin condiciones. El pastor no se preguntó cuánto tiempo más tendría que cargar. No estableció límites internos. No pensó en el momento en que la oveja debería volver a caminar sola. Esas preguntas no eran necesarias ahora. El presente requería sostén, no proyecciones. Así ocurre también con quienes atraviesan momentos de debilidad. No necesitan que se les recuerde constantemente que deben fortalecerse. Necesitan ser sostenidos sin presión, para que la fuerza pueda regresar por sí misma. El camino de regreso no borró la experiencia de la pérdida. La oveja no olvidó el miedo ni el cansancio vivido. Pero ahora esas memorias no estaban solas. Se integraban a una experiencia nueva, la de haber sido cargada cuando ya no podía más. Cuando el pastor se acercaba al lugar donde estaba el rebaño, no cambió su actitud. No aceleró el paso. No anunció la llegada. Continuó caminando con la misma atención con la que había buscado y encontrado. El cuidado no tiene etapas separadas. Buscar, encontrar y cargar forman parte de un mismo movimiento. Un movimiento que no se interrumpe hasta que la vida está realmente a salvo. Al llegar, el pastor no dejó a la oveja de inmediato. No la soltó apenas alcanzó el lugar seguro. Permaneció un momento más, asegurándose de que el cuerpo se adaptara, de que el entorno fuera realmente acogedor. El amor no abandona en la transición. La oveja fue colocada entre las demás. No como alguien distinto, no como alguien marcado por la pérdida, sino como parte del conjunto. El cuidado no la señaló, la integró. Cargar sobre los hombros no fue un gesto excepcional. Fue la expresión natural de un amor que no mide lo que da según la respuesta que recibe. Fue la consecuencia lógica de una búsqueda que no se rinde y de un encuentro que no exige. Por eso esta imagen permanece. No como una escena aislada, sino como una revelación. Revela un amor que no se limita a señalar caminos correctos, sino que se hace camino cuando el otro ya no puede avanzar. Muchos escuchan esta parábola y se preguntan en qué momento la oveja deberá volver a caminar sola. Pero esa no es la pregunta central. La pregunta verdadera es otra: ¿quién está dispuesto a cargar cuando el otro no puede? El reino del que hablo se parece a esto. No a una estructura que exige fortaleza constante,
sino a una presencia que se hace sostén cuando la fragilidad aparece. No a una comunidad que valora solo a quienes avanzan sin tropiezos, sino a una que sabe cargar sin humillar. Cargar sobre los hombros no es un acto de superioridad. Es un acto de cercanía. Implica permitir que el peso del otro toque la propia vida. Implica aceptar que amar no siempre es liviano. La oveja no quedó definida por haber sido cargada. Quedó marcada por haber sido cuidada. Y esa marca no es una deuda, sino una memoria que sana. Así continúa esta historia. No como una lección moral, sino como una invitación silenciosa. Una invitación a comprender que hay momentos en los que amar no es guiar ni corregir, sino sostener con el propio cuerpo aquello que la vida ha dejado sin fuerzas. Y en ese gesto, que no hace ruido ni busca reconocimiento, el amor revela su forma más profunda. El regreso sin vergüenza. El regreso de la oveja no fue anunciado con palabras solemnes ni marcado por un ritual visible. No hubo un momento público en el que se recordara su extravío ni una escena en la que se señalara su fragilidad. El regreso ocurrió de manera sencilla, casi silenciosa, como ocurre todo lo que es verdaderamente reparador. La oveja volvió sostenida, no examinada. Volvió acompañada, no observada. Nadie le pidió que explicara por qué se había quedado atrás. Nadie le exigió promesas de mayor atención o fidelidad. El regreso no estuvo condicionado a un aprendizaje previo ni a una demostración de cambio. Porque el regreso no es una evaluación. Es una reintegración. La oveja no volvió marcada por su error, sino envuelta en cuidado. El pastor no la colocó en un lugar aparte ni la mantuvo bajo vigilancia especial. La devolvió al rebaño como quien devuelve algo a su sitio natural. No hubo énfasis en lo ocurrido, sino en lo que ahora era posible. Así es el regreso cuando está sostenido por el amor. No es un retorno humillante. No es una entrada vigilada. No es un espacio donde se recuerda constantemente lo que se hizo mal. Es un lugar donde la vida puede volver a respirar sin miedo. La oveja necesitó tiempo para adaptarse. El cuerpo aún estaba sensible. El cansancio no se había disipado por completo. El descanso no ocurre de inmediato solo porque el peligro ha pasado. El pastor lo sabía. No exigió normalidad instantánea. Permitió que el proceso siguiera su curso. El rebaño tampoco reaccionó con sobresalto. No hubo murmullos ni comparaciones. Las 99 no fueron utilizadas como medida. El regreso no generó jerarquías nuevas ni divisiones. Todo volvió a un ritmo común, sin subrayar diferencias. El cuidado verdadero no convierte la experiencia de la pérdida en una identidad permanente. La oveja no fue llamada a la que se perdió. No fue definida por ese episodio. Su historia no quedó reducida a ese momento. El amor no etiqueta. Reconoce la totalidad de la vida, no solo sus caídas. El pastor permaneció atento durante un tiempo. No por desconfianza, sino por responsabilidad. Acompañar no es soltar de golpe. El amor sabe quedarse un poco más cuando la herida aún está sensible. No invade, pero tampoco se ausenta de inmediato. El regreso sin vergüenza es posible cuando el amor no necesita recordar el pasado para sentirse seguro. Muchos creen que la vergüenza es necesaria para aprender. Piensan que sin ella no hay cambio. Pero la vergüenza no repara. Paraliza. No restaura la vida, la encoge. El amor que sana no utiliza la vergüenza como herramienta. Por eso el regreso de la oveja no estuvo acompañado de discursos correctivos. No se le dijo que debía ser más cuidadosa, ni que había puesto en riesgo al rebaño, ni que había causado problemas. Nada de eso habría devuelto la vida. Solo habría añadido peso a un cuerpo ya cansado. El pastor sabía que la oveja no necesitaba lecciones en ese momento. Necesitaba seguridad. Necesitaba tiempo. Necesitaba volver a sentirse parte. El reino del que hablo se parece a este tipo de regreso. No al regreso del que vuelve bajo sospecha, sino al del que es recibido como alguien que siempre perteneció. No al regreso que exige explicaciones públicas, sino al que se vive en silencio, con respeto. El regreso sin vergüenza no niega la experiencia vivida. No borra la memoria de la pérdida. Pero la coloca en un lugar distinto. Ya no es una marca que condena, sino una experiencia que ha sido atravesada y sostenida. La oveja recordaría el frío, el miedo, la soledad. Esas memorias no desaparecerían. Pero ahora estarían acompañadas por otra memoria más fuerte, la de haber sido buscada, encontrada y cargada cuando ya no podía más. Esa memoria transforma. No convierte el pasado en algo bueno, pero evita que el pasado tenga la última palabra. Permite que la vida continúe sin quedar atrapada en lo que fue.
El pastor no utilizó el regreso como advertencia para las demás. No dijo que debían cuidarse más para no terminar igual. No transformó la experiencia en una enseñanza moral para el grupo. El amor no instrumentaliza el dolor de uno para corregir a otros. La alegría del regreso no se expresó con gritos ni celebraciones exageradas. Fue una alegría serena, compartida, casi discreta. Una alegría que no necesitaba mostrarse porque estaba completa en sí misma. El rebaño siguió su camino. El ritmo se restableció. El día siguiente llegó con su propia luz. La vida continuó. Y eso, precisamente eso, es uno de los signos más profundos de sanación, poder seguir sin quedar detenido en el trauma. La oveja volvió a caminar con el rebaño cuando pudo hacerlo. No antes. No por obligación. El cuerpo fue recuperando su fuerza poco a poco. El paso volvió a encontrar su ritmo. El cuidado no se retiró antes de tiempo. El regreso sin vergüenza no es inmediato ni perfecto. Es progresivo. Respeta los tiempos. No exige resultados rápidos. Confía en que la vida, cuando es cuidada, sabe reorganizarse. Así ocurre también con quienes regresan después de haberse sentido lejos. No vuelven iguales. Tampoco vuelven rotos para siempre. Vuelven distintos. Con más sensibilidad. Con una memoria más amplia. Con una necesidad mayor de cuidado, al menos por un tiempo. El amor que recibe sin vergüenza permite que esa transformación tenga lugar sin presión. No acelera procesos. No compara trayectorias. No mide avances con reglas rígidas. Por eso esta parábola no termina con la oveja caminando fuerte ni con el pastor dando instrucciones. Termina con una vida reintegrada, con una presencia que permanece y con un camino que continúa. El regreso no es el final del camino. Es la posibilidad de retomarlo sin cargar una culpa innecesaria. Es la oportunidad de volver a caminar sabiendo que, si alguna vez el cansancio vuelve a aparecer, el cuidado no desaparecerá. El reino del que hablo no promete que nadie se volverá a extraviar. Promete algo distinto, que el extravío no será motivo de exclusión ni de vergüenza. Volver sin vergüenza es un regalo que solo el amor puede ofrecer. No se exige. No se negocia. Se recibe cuando alguien ha sido sostenido hasta el final. La oveja no tuvo que demostrar que había aprendido. No tuvo que asegurar que no volvería a fallar. El amor no pidió garantías. Ofreció presencia. Y en ese gesto silencioso, profundamente humano y divino a la vez, el regreso encontró su verdadero sentido. No como un retorno vigilado, sino como una vuelta a casa donde la vida puede continuar sin miedo. El amor que permite este tipo de regreso no hace ruido. No necesita proclamarse. Se reconoce por lo que deja atrás, la vergüenza, el aislamiento y el miedo. Y en ese silencio reparador, la vida vuelve a abrirse paso. La mirada del reino. Cuando hablé de la oveja que regresa sin vergüenza, muchos comprendieron la ternura del gesto, pero pocos alcanzaron a percibir el cambio más profundo que la parábola propone. Porque esta historia no solo habla de una oveja y un pastor. Habla de una manera distinta de mirar la vida, de comprender el valor, de entender el reino. El reino del que hablo no se construye desde la eficiencia ni desde el control. No se organiza según la lógica de lo útil o lo productivo. No se sostiene en la idea de que solo permanecen quienes no fallan. El reino se revela en la forma en que se mira a quien se ha debilitado, a quien se ha quedado atrás, a quien ya no puede sostenerse solo. Muchos miran el mundo contando. Contando resultados, contando aciertos, contando permanencias. Creen que la seguridad se logra cuando la mayoría está en orden. Pero el reino no se mide por lo que permanece visible, sino por lo que no se abandona cuando deja de serlo. El pastor no miró al rebaño como un conjunto anónimo. Miró a cada oveja como alguien conocida. Esa mirada cambia todo. Porque cuando se mira así, la ausencia no pasa desapercibida. El espacio vacío no se disimula. El silencio no se ignora. El reino comienza en esa forma de ver. Ver no como quien inspecciona, sino como quien reconoce. No como quien evalúa, sino como quien se deja afectar. La mirada del reino no es fría ni distante. Es una mirada que se involucra, que se detiene, que permite que la realidad del otro importe de verdad. Por eso esta parábola incomoda a quienes prefieren un orden sin interrupciones. Porque el reino no avanza ignorando las heridas. Avanza integrándolas. No se fortalece eliminando la fragilidad. Se expande haciendo espacio para ella. El pastor no dejó de ser pastor mientras buscaba. No descuidó su identidad. Al contrario, la expresó con mayor profundidad. Porque cuidar no es solo mantener lo que funciona,
sino salir al encuentro de lo que se ha desordenado. Muchos confunden el reino con estabilidad. Piensan que la presencia de Dios se reconoce cuando todo marcha bien, cuando no hay pérdidas, cuando no hay sobresaltos. Pero el reino del que hablo se manifiesta precisamente cuando algo se rompe y, aún así, no se abandona. La oveja perdida no fue una amenaza para el reino. Fue una oportunidad para revelarlo. Porque el reino no teme al extravío. No se desmorona cuando alguien se pierde. No se debilita por la fragilidad humana. Al contrario, se hace visible cuando el amor responde a esa fragilidad con presencia y cuidado. La mirada del reino no clasifica a las personas según su desempeño. No las ordena por su constancia o por su capacidad de permanecer. Las reconoce por su valor intrínseco, un valor que no se pierde con el cansancio ni con el error. Por eso el pastor no pensó en reemplazar a la oveja. No buscó completar el número de otra manera. No consideró que 99 fueran suficientes. La ausencia no se resolvía con compensaciones. Solo se resolvía con presencia. Así funciona la lógica del reino. No sustituye a quien falta, no minimiza la pérdida, no sigue adelante como si nada hubiera ocurrido. Se detiene, mira y actúa. Esta forma de mirar transforma también la manera de relacionarse entre quienes forman parte del rebaño. Porque cuando se aprende a mirar así, ya no se puede despreciar al que se debilita. Ya no se puede señalar con facilidad. Ya no se puede ignorar el cansancio ajeno. El reino no se vive en soledad. Se aprende en comunidad. Pero no en una comunidad que vigila, sino en una que cuida. No en una comunidad que compara, sino en una que acompaña. La oveja que regresa sin vergüenza cambia al rebaño, aunque nadie lo diga en voz alta. Amplía el espacio interior. Introduce una memoria distinta. Recuerda a todos que el cuidado no es automático, que la pertenencia no es frágil, que el amor no se retira ante la debilidad. El pastor no explicó esta lógica con palabras. No dio discurso sobre el reino. Lo mostró con su manera de actuar. Porque el reino no se entiende solo escuchándolo. Se reconoce cuando se vive. Muchos se preguntan dónde está Dios cuando alguien se pierde. Esta parábola responde sin teorías. Dios está buscando. Está caminando. Está cargando. Está sosteniendo. No está observando desde lejos ni esperando que la oveja regrese sola. La mirada del reino no es la de quien espera desde la altura. Es la de quien se inclina, camina y se expone al cansancio. Es la mirada de quien no se protege del dolor ajeno, sino que lo asume como parte del cuidado. Esta forma de mirar también confronta a quienes se sienten seguros por permanecer. Porque permanecer no garantiza comprender el reino. Se puede estar dentro y no haber aprendido a mirar como mira el pastor. El reino no se hereda por cercanía. Se aprende por transformación interior. Aprender a mirar como mira el reino implica revisar las propias reacciones. Preguntarse qué ocurre cuando alguien falla, cuando alguien se cansa, cuando alguien se pierde. Observar si el impulso es señalar, exigir, corregir o acompañar. La parábola no acusa. No señala directamente. Simplemente muestra una escena y deja que cada quien se reconozca en ella. Algunos se verán como oveja. Otros como parte del rebaño. Otros, quizá, como quienes observan desde lejos sin involucrarse. Y algunos sentirán el llamado más exigente, aprender a mirar como el pastor. Porque la mirada del reino no es cómoda. Exige presencia. Exige tiempo. Exige renunciar a la tranquilidad de seguir adelante sin detenerse. Exige aceptar que el cuidado real altera el ritmo, interrumpe planes y reordena prioridades. Pero también es una mirada que libera. Libera de la necesidad de controlar. Libera del miedo a la fragilidad. Libera de la presión de ser siempre fuerte. Permite vivir sabiendo que el valor no depende de no extraviarse, sino de pertenecer. El reino no se construye con personas impecables, sino con personas sostenidas. No se sostiene por la ausencia de heridas, sino por la manera en que se las cuida. La oveja perdida no es una excepción en esta historia. Es una revelación. Revela que el reino está más cerca de lo frágil que de lo perfecto, más atento a lo vulnerable que a lo estable, más comprometido con la vida que con el orden. Por eso esta parábola no se agota en una enseñanza moral. Es una invitación a cambiar la mirada. A dejar de medir la vida desde la seguridad y empezar a mirarla desde el cuidado. La mirada del reino no pregunta primero qué hiciste, sino cómo estás. No se interesa tanto por el motivo de la caída como por la posibilidad de levantarse acompañado. No se enfoca en la falta, sino en la vida que aún late. Así comienza a revelarse el reino, cuando alguien decide no mirar hacia otro lado frente a la fragilidad,
cuando alguien se deja afectar por la ausencia, cuando alguien interrumpe su camino para sostener a quien ya no puede seguir. Y esa mirada, una vez aprendida, transforma todo. Transforma la manera de creer, de convivir, de caminar juntos. Porque ya no se puede volver a mirar la vida del mismo modo después de haber comprendido que, para el reino, uno solo siempre es suficiente para detenerlo todo. La lógica que desconcierta. La mirada del reino no solo transforma la manera de ver, también altera la forma de pensar. Porque el reino del que hablo no responde a la lógica que la mayoría considera razonable. No sigue el sentido común que prioriza lo estable, lo productivo, lo que no genera problemas. Su lógica desconcierta porque nace del amor y no del cálculo. Muchos esperan que Dios actúe reforzando a los que ya están firmes. Creen que la bendición se dirige a quienes no se desvían, a quienes cumplen, a quienes permanecen sin cuestionar. Pero esta parábola propone algo distinto. Muestra a un pastor que interrumpe su camino, que altera el orden y que asume un riesgo para cuidar a quien ya no podía sostenerse. Esa decisión no es eficiente. No es práctica. No es segura. Y, sin embargo, es profundamente verdadera. El reino no se rige por la eficiencia. Se rige por la fidelidad. No por la rapidez del avance, sino por la integridad del cuidado. No por el resultado visible, sino por la coherencia interior. Por eso esta historia provoca resistencia. Porque cuestiona una forma de pensar muy arraigada, la idea de que el valor se demuestra permaneciendo fuerte, visible y funcional. El reino viene a decir que el valor no se pierde cuando alguien se debilita, ni se reduce cuando alguien se queda atrás. La lógica del reino no pregunta primero qué tan lejos llegó alguien, sino si sigue siendo acompañado. No mide la vida por la constancia, sino por la pertenencia. No se apoya en el mérito, sino en la relación. El pastor no necesitó pruebas para decidir buscar. No pidió señales. No exigió garantías. No evaluó probabilidades. La decisión nació del vínculo. Cuando existe relación, no hace falta justificar el cuidado. Esta lógica resulta incómoda porque desmonta muchas seguridades. Obliga a revisar la manera en que se han construido comunidades, creencias y sistemas. Obliga a preguntarse si el orden que se protege realmente cuida la vida o solo evita complicaciones. El reino no evita complicaciones. Las asume. La oveja perdida no fue vista como un problema que debía resolverse rápido. Fue reconocida como una vida que debía ser sostenida. Esa diferencia cambia todo. Porque cuando se mira así, el tiempo deja de ser enemigo. El proceso deja de ser molestia. El esfuerzo deja de ser carga innecesaria. La lógica del reino no elimina el riesgo. Lo atraviesa con sentido. No promete caminos fáciles, sino presencias fieles. No ofrece certezas absolutas, sino una dirección que se sostiene incluso en la oscuridad. Muchos se preguntan por qué Dios permite que alguien se pierda. Esta parábola no responde esa pregunta directamente. Ofrece algo distinto, muestra qué hace Dios cuando alguien se pierde. No explica el extravío. Revela la respuesta. Y esa respuesta no es castigo, ni indiferencia, ni distancia. Es movimiento. Es cercanía. Es búsqueda. El reino no se manifiesta evitando la fragilidad humana, sino entrando en ella. No se construye negando la posibilidad de perderse, sino garantizando que nadie será dejado solo en ese proceso. La lógica que desconcierta también libera. Porque si el valor no depende de no caer, entonces la vida deja de vivirse bajo la presión constante de la perfección. Si la pertenencia no se pierde con el cansancio, entonces el miedo a fallar comienza a ceder. El reino no invita a la irresponsabilidad. Invita a la confianza. Una confianza que no nace del control, sino del cuidado. Una confianza que permite caminar sabiendo que el amor no se retira ante la debilidad. El pastor no actuó para enseñar una lección. Actuó porque eso era lo correcto dentro de la lógica del reino. Y esa lógica no se explica con facilidad. Se reconoce cuando se experimenta. Hay quienes, al escuchar esta historia, se sienten cuestionados porque han aprendido a valorar más la estabilidad que la vida. Han aprendido a proteger estructuras antes que personas. Han aprendido a seguir adelante incluso cuando alguien queda atrás. La parábola no los acusa. Simplemente les muestra otra posibilidad. Les muestra que hay una forma distinta de caminar, una forma que no sacrifica a nadie en nombre del avance. El reino no se apoya en la idea de que el grupo siempre es más importante que el individuo. Tampoco se centra únicamente en lo individual. Mantiene una tensión viva entre ambos. Cuida al conjunto sin perder de vista a cada uno.
Por eso el pastor pudo dejar a las 99 sin abandonarlas. Porque cuidarlas no significaba ignorar a la que faltaba. Porque el cuidado auténtico no divide, integra. Esta lógica resulta desconcertante porque no responde a fórmulas claras. No puede reducirse a normas fijas. Exige discernimiento, presencia, atención constante. No se puede automatizar. El reino no se vive por inercia. Se vive por decisión. El pastor no perdió nada al buscar. No perdió autoridad. No perdió identidad. No perdió el control. Ganó coherencia. Ganó profundidad. Ganó verdad. La lógica del reino no empobrece. Enriquece de una manera que no siempre es visible, pero que transforma por dentro. Cuando alguien aprende a pensar desde esta lógica, cambia su forma de relacionarse. Cambia su manera de juzgar. Cambia su forma de acompañar. Ya no pregunta tan rápido quién tiene la culpa. Empieza a preguntarse quién necesita cuidado. Esta lógica no anula la responsabilidad personal. No justifica cualquier decisión. Pero coloca la responsabilidad dentro de un marco más amplio, el de la pertenencia. Nadie deja de ser responsable de su vida, pero nadie queda solo cuando falla. El reino no infantiliza. Acompaña. La oveja no fue tratada como incapaz para siempre. Fue tratada como alguien que, en ese momento, no podía caminar sola. Esa distinción es fundamental. Porque el amor que no distingue termina exigiendo demasiado o dando demasiado poco. La lógica del reino sabe discernir el momento. Sabe cuándo sostener, cuándo esperar, cuándo caminar junto, cuándo permitir que el otro avance por sí mismo. No actúa desde reglas rígidas, sino desde una atención viva. Por eso esta parábola no se puede usar como fórmula. No se puede aplicar mecánicamente. Exige sensibilidad, escucha, presencia. Exige aprender a mirar y a pensar desde otro lugar. La lógica que desconcierta no busca convencer a todos. Busca transformar a quien se deja tocar por ella. No se impone. Se propone. Y quien la acoge ya no vuelve a pensar igual. El reino no se parece a un sistema cerrado. Se parece a un camino que se abre cada vez que alguien decide no abandonar a quien se ha quedado atrás. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene un impacto profundo. Porque cada vez que alguien es buscado en lugar de ser descartado, el reino se hace presente. Cada vez que alguien es cargado en lugar de ser señalado, el reino se revela. Cada vez que alguien vuelve sin vergüenza, el reino se expande. Así actúa la lógica del reino. No como una teoría que se aprende, sino como una forma de vivir que se encarna. Una lógica que desconcierta al mundo, pero que devuelve a la vida su sentido más profundo. La alegría que nace del cuidado. La lógica del reino no termina en la búsqueda ni en el regreso. Se completa en la alegría que brota del cuidado cumplido. No es una alegría superficial ni pasajera. No depende de la perfección del camino ni de la ausencia de tropiezos. Es una alegría que nace cuando la vida es sostenida hasta el final. El pastor no celebró por haber demostrado algo. No celebró por haber tenido razón ni por haber logrado una hazaña. La alegría no surgió del esfuerzo realizado, sino del hecho de que una vida ya no estaba sola. La ausencia había sido abrazada. El cuidado había llegado a su destino. Esta alegría no necesitó justificarse. No buscó espectadores. No requirió aprobación. Fue suficiente en sí misma porque estaba enraizada en el amor. Cuando el cuidado es verdadero, la alegría no necesita ruido. El reino del que hablo se reconoce por esta alegría distinta. No es la alegría de quien gana, sino la de quien cuida. No es la alegría del éxito, sino la del reencuentro. No es la alegría que excluye, sino la que amplía el espacio para todos. Muchos confunden la alegría con la euforia. Creen que celebrar implica exagerar, señalar, destacar. Pero la alegría del reino es más profunda. Es serena. Se asienta en la certeza de que la vida ha sido respetada. De que nadie ha quedado atrás. El pastor compartió esa alegría con otros. No para exhibir lo ocurrido, sino para abrir un espacio común. La alegría que nace del cuidado no se guarda. Se comparte como un bien que no se agota al dividirse. Compartir la alegría no significa señalar el error pasado. No implica recordar la fragilidad de la oveja. No convierte la experiencia en una advertencia. La alegría se dirige al presente. Ahora está aquí, ahora está a salvo, ahora pertenece. Esta manera de alegrarse también transforma a quienes observan. Porque los invita a revisar qué celebran y por qué. Los confronta con la pregunta de fondo, ¿qué tipo de alegría sostiene la vida y cuál la desgasta?
El reino no celebra la perfección, celebra la restauración. No se alegra porque nadie se equivoca, sino porque nadie es abandonado. Esa diferencia redefine lo que se considera valioso. La oveja no fue motivo de vergüenza ni de sospecha. Fue motivo de alegría. Y esa alegría no la colocó en el centro de atención, sino que la integró al conjunto sin destacar su pasado. La alegría del reino no humilla, no expone, no recuerda constantemente lo que ya fue sanado. Se alegra y sigue adelante. El rebaño continuó su camino. El ritmo se restableció. La vida siguió su curso. Y esa continuidad, sin dramatismo ni sobresaltos, es uno de los signos más claros de que el cuidado ha sido verdadero. Cuando la alegría nace del cuidado, no interrumpe la vida. La sostiene. Esta alegría no ignora el esfuerzo que implicó buscar y cargar. No minimiza el cansancio. Pero no lo convierte en centro. El centro es la vida preservada. El centro es el vínculo restaurado. El pastor no reclamó reconocimiento por lo que había hecho. No necesitaba hacerlo. El cuidado no actúa para ser visto. Actúa porque no sabe abandonar. La alegría del reino no se mide por la cantidad de aplausos, sino por la profundidad del descanso que produce. Descanso para quien fue sostenido. Descanso para quien sostuvo. Descanso para la comunidad que no perdió a nadie. Esta alegría también tiene un efecto silencioso pero duradero. Cambia la manera de estar juntos. Introduce una memoria nueva. Recuerda que el cuidado es posible incluso en la fragilidad. Que la pérdida no es definitiva. Que la vida puede ser abrazada incluso cuando parece agotada. El reino se hace visible en esa memoria compartida. No como relato moral, sino como experiencia vivida. Una experiencia que queda inscrita en la forma de relacionarse, de mirar, de acompañar. Por eso esta parábola no termina con una enseñanza cerrada. Termina con una invitación abierta. Una invitación a participar de una alegría que no excluye, que no compara, que no exige. La alegría del reino no se impone. Se reconoce cuando alguien ha sido cuidado de verdad. Cuando alguien ha sido sostenido sin condiciones. Cuando alguien ha podido volver sin miedo. Esa alegría no depende de que todo sea perfecto. Depende de que nadie sea descartado. Depende de que el cuidado llegue hasta donde hace falta. Así se revela el reino, en la alegría que nace cuando la vida es tomada en serio, cuando el amor no se queda a mitad del camino, cuando el cuidado no se rinde ante el cansancio. Esta alegría no grita. No se anuncia con grandes palabras. Se percibe en la calma que queda después. En la paz que se instala. En la continuidad de la vida que sigue adelante sin cargas innecesarias. Y esa alegría, aunque no siempre sea visible, es profunda. Es estable. Es real. Porque nace del amor que ha decidido cuidar sin condiciones. Una alegría que no depende de la ausencia de heridas, sino de la presencia de un cuidado que no abandona. El reino no se impone con fuerza. Se revela en esta alegría silenciosa, una alegría que acompaña, que integra y que devuelve a la vida su dignidad más profunda. Lo que esta parábola revela del corazón humano. Al llegar a este punto, la historia de la oveja perdida ya no se percibe solo como un relato antiguo. Se ha convertido en un espejo. Un espejo que no acusa, pero que refleja con claridad la manera en que el corazón humano se relaciona con la fragilidad, la pérdida y el cuidado. Porque esta parábola no habla únicamente de cómo actúa Dios. Habla también de cómo somos nosotros cuando alguien se pierde. De lo que despertamos cuando vemos a alguien cansado, rezagado o confundido. De las decisiones que tomamos frente a la vulnerabilidad ajena. El corazón humano, cuando no ha sido transformado por el cuidado, tiende a proteger lo que funciona. Prefiere la estabilidad a la compasión. Se inclina a conservar el orden antes que a arriesgarse por quien ya no encaja en él. No porque sea malintencionado, sino porque teme perder lo que tiene. Por eso esta parábola resulta tan reveladora. Porque muestra un corazón distinto. Un corazón que no se aferra a la seguridad cuando alguien falta. Un corazón que no sacrifica a uno para preservar a muchos. Un corazón que no continúa su camino ignorando el vacío que deja una ausencia. El pastor representa una manera distinta de habitar el mundo. Una forma de amar que no se basa en el miedo a perder, sino en la decisión de cuidar. Y esa forma de amar confronta profundamente al corazón humano, porque revela tanto lo que somos como lo que podríamos llegar a ser. Cuando alguien se pierde, el corazón humano suele reaccionar de varias maneras. A veces con juicio, preguntándose en qué falló. Otras con indiferencia, convencido de que cada quien es responsable de su propio camino. En ocasiones con cansancio,
sintiendo que ya ha hecho suficiente. Rara vez con una búsqueda que asume el riesgo sin exigir garantías. La parábola no condena estas reacciones. Las ilumina. Las deja al descubierto para que puedan ser vistas indefensas. Porque solo lo que se reconoce puede transformarse. El pastor no reaccionó desde el miedo ni desde la culpa. Tampoco desde la obligación. Reaccionó desde un vínculo. Desde una relación viva que hacía imposible ignorar la ausencia. Ese detalle es clave. Porque el cuidado auténtico no nace del deber, sino de la relación. El corazón humano cambia cuando deja de ver a las personas como funciones y comienza a verlas como vínculos. Cuando deja de medir su valor por su desempeño y comienza a reconocer su dignidad por el simple hecho de existir. La oveja perdida no era valiosa porque produjera algo, ni porque obedeciera siempre, ni porque fortaleciera al grupo. Era valiosa porque pertenecía. Y ese criterio redefine todo. Cuando el corazón humano adopta ese criterio, muchas cosas se reorganizan. Cambia la manera de acompañar. Cambia la forma de corregir. Cambia la manera de esperar. Cambia incluso la forma de creer. Porque creer, en el sentido más profundo, no es adherirse a una idea correcta. Es aprender a amar de una manera distinta. Es permitir que el corazón se parezca cada vez más a ese pastor que no sigue adelante cuando alguien falta. La parábola también revela algo doloroso. Lo fácil que es acostumbrarse a la ausencia. Lo rápido que el corazón humano puede normalizar la pérdida cuando no lo afecta directamente. Lo sencillo que resulta seguir caminando mientras alguien queda atrás. Por eso el pastor se detiene. Ese gesto es una interrupción necesaria. Una pausa que obliga a mirar. Una decisión que quiebra la inercia. Porque sin esa detención consciente, el corazón humano se vuelve hábil para no sentir. La detención del pastor no es solo un acto externo. Es un movimiento interior. Un detenerse para no anestesiarse. Para no endurecerse. Para no perder la capacidad de sentir el peso de una ausencia. El corazón humano necesita aprender a detenerse. A no avanzar siempre. A no convertir el progreso en excusa para abandonar. A no usar el orden como refugio frente al dolor ajeno. Esta parábola enseña que el verdadero peligro no es que alguien se pierda, sino que el corazón deje de buscar. Que se vuelva indiferente. Que aprenda a justificar la ausencia como algo inevitable. El pastor no justificó la pérdida. Tampoco la dramatizó. Simplemente respondió. Y esa respuesta revela un corazón que permanece vivo, sensible, comprometido. Cuando el corazón humano se permite aprender de este gesto, comienza a transformarse. Ya no pregunta tan rápido quién tiene la culpa. Empieza a preguntarse quién necesita ser acompañado. Ya no se centra solo en proteger lo que tiene. Se abre a cuidar lo que está en riesgo. La parábola también toca una herida profunda del corazón humano, el miedo a cargar con el otro. Porque cargar implica implicarse. Implica dejar que el peso del otro afecte el propio equilibrio. Implica aceptar que amar no siempre es liviano. Muchos evitan cargar porque temen perderse a sí mismos. Temen agotarse. Temen no poder sostener. Pero el pastor muestra que cargar no anula la propia identidad. La profundiza. No lo debilita. Lo vuelve más verdadero. El corazón humano se vuelve más humano cuando aprende a cargar sin humillar. Cuando sostiene sin dominar. Cuando acompaña sin anular. Esa forma de cuidado no nace de la fuerza, sino de la humildad. La oveja no fue salvada desde arriba. Fue sostenida desde cerca. Y ese matiz revela una forma de amor que el corazón humano necesita aprender, porque es la única que no hiere mientras cuida. Esta parábola también habla del miedo a regresar. Del temor profundo que muchas personas sienten al volver después de haberse perdido. Temen ser señaladas. Temen no ser recibidas. Temen cargar para siempre con una marca. El regreso sin vergüenza que muestra el pastor revela que el corazón humano puede aprender a recibir sin reproche. A abrir espacio sin recordar constantemente el error. A permitir que la vida continúe sin cadenas innecesarias. Ese aprendizaje no es automático. Requiere una transformación interior. Requiere renunciar a ciertas seguridades. Requiere soltar la necesidad de tener razón. Requiere confiar más en el cuidado que en el control. El corazón humano, cuando se deja tocar por esta parábola, comienza a entender que la verdadera autoridad no está en corregir, sino en sostener. Que el verdadero poder no está en exigir, sino en acompañar. Que la verdadera fidelidad no se demuestra permaneciendo intacto, sino cuidando incluso cuando algo se rompe. La oveja perdida no es solo una figura externa. Representa también esos lugares internos donde el corazón humano se ha extraviado.
Esos momentos en que uno mismo se ha sentido lejos, cansado, sin fuerza para seguir. Y el pastor no es solo una imagen de Dios. Es también una invitación. Una invitación a permitir que ese modo de amar habite el propio corazón. A dejar que la forma de cuidar del reino transforme la manera de cuidarse a uno mismo y a los demás. Porque el corazón humano también necesita ser buscado. También necesita ser cargado. También necesita regresar sin vergüenza a su propio centro cuando se ha perdido en el miedo, la exigencia o la dureza. Esta parábola no termina en un concepto. Se abre como un camino interior. Un camino donde el corazón aprende a ser menos defensivo y más disponible. Menos rígido y más atento. Menos controlador y más cuidador. Cuando el amor se vuelve camino. La parábola de la oveja perdida no se queda en la emoción de un rescate ni en la ternura de un gesto. Va más lejos. Se convierte en un camino. Un camino que transforma la manera de vivir, de relacionarse y de comprender el sentido mismo del amor. Porque el amor del que hablo no es un sentimiento ocasional. No aparece solo en momentos excepcionales. Es una forma de estar en el mundo. Una disposición interior que orienta cada decisión, incluso las más pequeñas. Un modo de caminar que no se define por la rapidez, sino por la fidelidad. Cuando el amor se vuelve camino, deja de ser algo que se ofrece solo cuando hay tiempo, fuerza o ganas. Se convierte en una dirección constante. No se pregunta a cada paso si conviene seguir. Sigue porque ha elegido hacerlo. El pastor no improvisó su cuidado. Su forma de actuar no fue una reacción momentánea. Nació de una manera de vivir ya arraigada. Por eso pudo detenerse. Por eso pudo buscar. Por eso pudo cargar. Porque su amor no dependía de las circunstancias, sino de una decisión interior sostenida en el tiempo. El corazón humano suele amar por momentos. Ama cuando se siente reconocido, cuando recibe respuesta, cuando no hay demasiado desgaste. Pero cuando el amor se vuelve camino, aprende a amar incluso en la incertidumbre, incluso cuando no hay gratitud inmediata, incluso cuando el cansancio aparece. Esta parábola invita a ese tránsito interior. A pasar de un amor reactivo a un amor decidido. De un amor condicionado a un amor fiel. No un amor ingenuo, sino uno que sabe a qué se expone y, aún así, elige permanecer. El amor que se vuelve camino aprende a caminar con preguntas sin respuestas claras. No necesita comprenderlo todo para avanzar. No exige garantías antes de actuar. Confía en que cuidar es siempre una elección justa, incluso cuando el resultado no está asegurado. El pastor no sabía cómo terminaría la búsqueda. No sabía si encontraría a la oveja con vida. No sabía cuánto esfuerzo requeriría el regreso. Pero sabía algo suficiente, no podía quedarse quieto sabiendo que alguien faltaba. Ese conocimiento simple sostiene el camino del amor. Cuando el amor se vuelve camino, cambia también la manera de enfrentar el error. Ya no se vive como una amenaza definitiva, sino como parte de la condición humana. El error no es negado ni celebrado, pero tampoco es utilizado como excusa para abandonar. La oveja no fue buscada a pesar de su error, ni a causa de él. Fue buscada porque pertenecía. Y ese criterio libera al corazón humano de la obsesión por evaluar constantemente quién merece cuidado. El amor que se vuelve camino no pregunta primero si el otro merece ser buscado. Pregunta si está vivo, si está solo, si necesita compañía. Y esa pregunta orienta la acción. Este tipo de amor también transforma la manera de acompañar los procesos. No se desespera ante la lentitud. No se impacienta con la fragilidad. No exige cambios inmediatos. Confía en que la vida, cuando es sostenida, sabe reorganizarse. El pastor no apresuró a la oveja. No la forzó a caminar antes de tiempo. No la colocó bajo presión. Respetó su estado. Entendió que el camino de regreso no es igual para todos, y que el amor verdadero sabe adaptarse sin perder dirección. Cuando el amor se vuelve camino, aprende a convivir con el cansancio sin rendirse a él. Reconoce sus límites, pero no los usa como excusa para dejar de cuidar. Sabe descansar cuando es necesario, pero no abdica de su responsabilidad interior. Este amor no se construye desde la autosuficiencia. Se construye desde la humildad. Desde aceptar que amar implica exponerse, aprender, equivocarse, volver a intentar. No es un camino recto ni limpio. Es un camino real. La parábola también revela que el amor que se vuelve camino genera una comunidad distinta. Una comunidad donde no se teme tanto a la fragilidad, porque se sabe que hay sostén. Donde no se expulsa con facilidad, porque se ha aprendido a acompañar. Donde el error no define para siempre, porque la pertenencia es más profunda.
El rebaño que aprende de este pastor ya no es el mismo. Aunque no se diga explícitamente, algo ha cambiado. Hay una memoria nueva. Una experiencia compartida que amplía la comprensión del cuidado. Una certeza silenciosa de que nadie será descartado con rapidez. Cuando el amor se vuelve camino, también cambia la manera de mirar el tiempo. Ya no se vive con la urgencia constante de llegar, producir, avanzar. Se aprende a valorar el tiempo que se invierte en cuidar, incluso cuando no parece rentable. Se descubre que ese tiempo no se pierde, sino que se transforma en vida. El pastor invirtió tiempo en buscar, en cargar, en regresar. Ese tiempo no produjo nada visible en términos de productividad. No aumentó el número del rebaño. No generó reconocimiento público. Pero produjo algo más profundo, preservó una vida y fortaleció el sentido del cuidado. El amor que se vuelve camino no compite con la vida. La sostiene. No acelera procesos por ansiedad. Los acompaña con paciencia. No busca resultados rápidos. Busca fidelidad. Este amor también exige una conversión interior. Exige dejar atrás ciertas formas de pensar que priorizan la comodidad, el control o la imagen. Exige aceptar que cuidar de verdad altera planes, incomoda rutinas y desafía seguridades. El pastor no siguió el plan original del día. Lo modificó. Y en ese cambio se reveló algo esencial. El amor no se adapta a los planes se ajustan al amor cuando la vida lo requiere. Cuando el amor se vuelve camino, ya no se pregunta constantemente hasta cuándo. No establece plazos rígidos. Se mantiene atento a la necesidad presente. Aprende a vivir en el ahora del cuidado. Esto no significa perderse en el otro ni anularse. Significa integrar el cuidado como parte de la propia identidad. El pastor no dejó de ser quien era al cargar a la oveja. Se volvió más plenamente pastor. Así ocurre también con el corazón humano. No se pierde cuando ama de este modo. Se encuentra. Descubre una profundidad que no habría conocido permaneciendo solo en la seguridad. La parábola invita a dejar que este amor configure la vida cotidiana. No solo en situaciones extremas, sino en lo pequeño, en la paciencia con quien avanza lento, en la atención a quien se queda atrás, en la decisión de no seguir adelante ignorando una ausencia. El amor que se vuelve camino no necesita grandes gestos para existir. Se expresa en la constancia, en la presencia, en la disponibilidad silenciosa. Se manifiesta en la elección repetida de cuidar, incluso cuando nadie lo ve. Este camino no promete reconocimiento. No garantiza comprensión. A veces incluso genera incomodidad. Pero ofrece algo más valioso, coherencia interior. La paz de saber que no se ha abandonado lo esencial. La oveja perdida no transformó al pastor solo por haber sido encontrada. Transformó su camino. Confirmó su manera de amar. Reafirmó su decisión de cuidar sin condiciones. Así también, cada experiencia de cuidado transforma a quien cuida. Amplía su corazón. Afina su mirada. Profundiza su fe. Porque la fe, en su forma más viva, no es adhesión a ideas, sino fidelidad al amor que se pone en camino. Cuando el amor se vuelve camino, la vida se vuelve más frágil y más fuerte al mismo tiempo. Más frágil porque se expone. Más fuerte porque ya no depende de la dureza para sostenerse. No admirar un gesto pasado, sino a dejar que ese gesto se vuelva presente. A permitir que el amor aprendido se convierta en una manera concreta de caminar la vida. Una fe que sana sin exigir. Al final de este recorrido, la parábola de la oveja perdida deja de ser una historia escuchada para convertirse en una experiencia interior. Ya no se trata solo de comprender lo que hizo el pastor, sino de permitir que esa forma de amar revele el tipo de fe que sana el alma. Porque la fe de la que hablo aquí no es una fe que presiona, que vigila o que exige pruebas constantes de fidelidad. No es una fe que se sostiene en el miedo a perderse ni en la amenaza de quedar fuera. Es una fe que acompaña, que busca, que carga y que devuelve la dignidad sin condiciones. Esta fe no se impone desde fuera. Nace desde dentro. No se alimenta de reglas rígidas, sino de una relación viva. No se mide por la perfección del camino, sino por la disposición a no abandonar cuando el camino se vuelve difícil. La parábola muestra una fe que no se escandaliza ante la fragilidad humana. No se sorprende por el cansancio. No se retira ante el error. Al contrario, se hace más presente cuando la vida se debilita. Porque entiende algo esencial. La fragilidad no es un obstáculo para el amor, es el lugar donde el amor se vuelve necesario. Esta fe sana porque no añade peso a quien ya está cansado. No coloca cargas morales sobre hombros debilitados. No convierte la experiencia de perderse en una deuda permanente.
Sana porque libera del miedo a no ser suficiente. Muchos han aprendido a vivir su fe como una vigilancia constante. Se observan a sí mismos con dureza. Se miden todo el tiempo. Temen desviarse, fallar, no cumplir. Esa forma de creer no sana. Agota. Encoge el corazón. Genera una relación tensa con Dios y con los demás. La fe que revela esta parábola es distinta. Es una fe que confía más en el cuidado que en el control. Más en la presencia que en la corrección. Más en la fidelidad del amor que en la capacidad humana de no fallar. El pastor no condicionó su búsqueda a la promesa de un cambio. No pidió garantías. No exigió que la oveja demostrara que había aprendido. La fe que sana no funciona como un contrato. Funciona como una relación que se sostiene incluso cuando una parte no puede responder como se espera. Esta fe también transforma la manera de mirarse a uno mismo. Porque no solo somos llamados a reconocer al pastor en Dios, sino también a permitir que esa forma de amar alcance nuestros propios lugares heridos. Muchos se han perdido internamente. Se han alejado de sí mismos, de su centro, de su paz. Y viven con la sensación de que ya no merecen ser encontrados. La parábola dice lo contrario. Dice que incluso esos lugares internos, cansados y silenciosos, siguen siendo buscados. Que la fe no se retira cuando uno se siente lejos. Que el cuidado no se apaga cuando la fuerza desaparece. Esta fe sana porque permite descansar. Descansar sin sentir culpa. Descansar sin miedo a ser abandonado. Descansar sabiendo que no todo depende del propio esfuerzo. La oveja descansó sobre los hombros del pastor. No porque fuera incapaz para siempre, sino porque en ese momento lo necesitaba. La fe que sana reconoce esos momentos y no los juzga. Los acompaña. Esta fe también enseña a sanar a otros. Porque quien ha sido sostenido de este modo aprende a sostener sin humillar. Aprende a acompañar sin imponer. Aprende a cuidar sin exigir gratitud inmediata. La comunidad que nace de esta fe es distinta. No se organiza desde la sospecha ni desde la presión. Se construye desde la confianza y el cuidado mutuo. No es una comunidad perfecta, pero es una comunidad viva. Una comunidad donde la fragilidad no es motivo de expulsión, sino ocasión de cercanía. La fe que sana no elimina el llamado a crecer. No niega la responsabilidad personal. Pero la coloca en un contexto más amplio. Un contexto donde crecer no es una condición para ser amado, sino una consecuencia natural de haber sido amado. La oveja, al volver, no fue obligada a demostrar fortaleza inmediata. Pero el cuidado recibido la devolvió poco a poco a la vida. Así funciona la fe que sana, no empuja, atrae. No presiona, sostiene. No obliga, acompaña. Esta fe también cambia la relación con el tiempo. Ya no se vive con la urgencia de cumplir etapas para ser aceptado. Se vive con la paciencia de quien sabe que los procesos tienen su ritmo. Que la sanación no se acelera por presión. Que el amor no se apura. La fe que sana permite habitar el presente sin ansiedad. Permite reconocer el propio estado sin miedo. Permite decir hoy no puedo sin sentir que eso rompe la relación con Dios. Porque la relación no depende de la fuerza del momento, sino de una fidelidad que no se quiebra. Esta fe no promete una vida sin extravíos. No idealiza el camino humano. Reconoce que perderse forma parte de la experiencia. Pero asegura algo fundamental, el extravío no es el final de la historia. La fe que sana no define a nadie por su momento más oscuro. No reduce la identidad a una caída. Mira más allá. Ve la vida completa. Y por eso puede esperar sin desesperar. Al escuchar esta parábola, muchos descubren que han vivido demasiado tiempo tratando de merecer el amor. Se han exigido coherencia constante, claridad permanente, fuerza ininterrumpida. Esta historia viene a decirles algo distinto. El amor no se merece, se recibe. Y cuando se recibe, transforma. La fe que sana no es pasiva. No invita a quedarse inmóvil. Invita a caminar con confianza. A levantarse cuando se puede. A descansar cuando hace falta. A seguir sabiendo que no se camina solo. Esta fe no necesita demostraciones espectaculares. Se expresa en la constancia silenciosa. En la fidelidad cotidiana. En la decisión de no abandonar ni a los demás ni a uno mismo cuando el cansancio aparece. La oveja perdida no se convirtió en ejemplo de nada. No fue utilizada para enseñar a otros cómo no perderse. Fue simplemente cuidada. Y en ese cuidado se reveló una fe más profunda que cualquier discurso. Esta es la fe que sana el alma. Una fe que no grita, no presiona, no vigila. Una fe que se acerca, que carga, que devuelve la dignidad sin condiciones.
Una fe que no pregunta primero dónde estuviste, sino cómo estás. Que no exige explicaciones antes de ofrecer refugio. Que no retira su presencia cuando la respuesta no llega. Al final de este camino, la parábola deja una certeza suave pero firme. No estamos solos en nuestros extravíos. No estamos abandonados en nuestro cansancio. No estamos definidos por nuestras pérdidas. La fe que Jesús revela aquí no es una fe de temor, sino de confianza. No es una fe que hiere, sino que repara. No es una fe que encierra, sino que abre. Y cuando esa fe es acogida, algo en el interior se aquieta. El miedo cede. La vergüenza se disuelve. El corazón encuentra descanso. Porque descubre, quizá por primera vez, que no tiene que ser impecable para ser amado. Que no tiene que llegar entero para ser sostenido. Que no tiene que caminar solo para pertenecer. Esa es la fe que sana. Y esa fe, silenciosa y fiel, sigue caminando con nosotros. Hemos llegado al final de esta reflexión sobre la parábola de la oveja perdida. No como quien cierra un relato, sino como quien deja que una verdad suave permanezca en el corazón. Esta historia no pretende darte respuestas rápidas ni fórmulas para creer mejor. Pretende algo más profundo, recordarte que el amor que sostiene no se retira cuando aparece el cansancio, la confusión o el extravío. Si en algún momento de esta narración te reconociste como oveja, como parte del rebaño o como alguien llamado a cuidar, permite que esa experiencia siga trabajando en silencio dentro de ti. La fe que sana no necesita imponerse. Se asienta poco a poco, devolviendo calma, dignidad y descanso al alma. Si este audiolibro te acompañó, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos reflexiones y parábolas que no buscan juzgar ni exigir, sino sanar, acompañar y abrir espacios de confianza. Al suscribirte, ayudas a que este lugar siga siendo un refugio para quienes necesitan una fe vivida con profundidad, respeto y humanidad. Puedes compartir este contenido con alguien que esté atravesando un momento de cansancio, de duda o de distancia interior. A veces, una historia contada con amor llega justo cuando más se necesita. Gracias por caminar hasta aquí. Que esta fe que no exige, que busca y que sostiene, siga acompañándote en tu propio camino, incluso en aquellos tramos donde aún no se ve con claridad. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.